Subí la grabación anterior por si la quieren en algún momento utilizar. Y, mm, y ahí no sé. Compartir, opción avanzada, compartir. Ahí está, pantalla, ¿no? Ya. Ya, en esta segunda sesión voy a retomar algunos temas que vimos en la sesión anterior, pero vamos a ver cosas más aplicadas, digamos, en el sentido de que la idea es que podamos hacer un ejercicio evaluado. Yo subí el programa y en el programa indiqué el tema de las evaluaciones. No sé si lo miraron. Em, entonces, como yo les decía en la sesión anterior, mi idea es hacer algunos ejercicios evaluados. Coloqué tres, si no me equivoco, sí, coloqué tres ejercicios y un trabajo final, pero en el fondo el trabajo final igual va a estar conectado con los ejercicios si es que ustedes lo hacen en relación al mismo tema, digamos. ¿Ya? Si lo hacen en relación a su tema de estudio de AFE o al posible tema que estén pensando en el AFE, tendrían que estar todos estos ejercicios como conectados, ¿ya? Entonces son como ejercicios parciales que se podrían conectar al mismo este trabajo final. Em, entonces vamos a repasar temas de la definición, propósito de la revisión sistemática, la revisión de literatura, digamos, en términos globales. Em, la tipología que ya vimos, les voy a mostrar, digamos, el, voy a empezar a explicarles como los procedimientos a seguir para desarrollar una revisión desde pensando en las revisiones más simples. Em, luego voy a retomar algunos temas que estábamos viendo de la producción científica, los indicadores de impacto, porque son, digamos, criterios que se aplican para la búsqueda y selección de los trabajos que vamos a hacer. Y ahí donde, para meternos más de lleno a los sistemas de búsqueda, les voy a mostrar un ejemplo y luego les voy a mostrar como esta como pautita de la evaluación para ver si alcanzamos como a iniciar la búsqueda. Entonces ahí me voy a meter en los buscadores y si pueden bajar el PPT también para que vayan sacando los links, o bueno, igual no es difícil de buscar en todo caso ahí los links claves para que a ver si podemos, como les digo, avanzar en esta evaluación mirando las plataformas de búsqueda, los buscadores. Voy a checar esto de la imagen. Ya, entonces la sesión pasada yo les decía que la técnica de revisión puede definirse como, desde el, digamos, verbo revisar, como buscar, inspeccionar o examinar en más de una ocasión diversos tipos de documentos o fuentes de información. Y también les comentaba que eh, si bien desde, digamos, el inicio del desarrollo de la ciencia y las investigaciones empíricas, existían algún tipo de estrategias de revisión sobre X tema, en general los procesos de revisión descansaban en la subjetividad del revisor y no se definían como un método como tal, o sea, no habían protocolo, no habían estrategia para realizarla. Y fue el propio incremento de la producción científica, o sea, cuando empezaron a aumentar el volumen de literatura, publicaciones, es que se hizo inviable seguir realizando este tipo de revisión sin una estrategia o un método. Y ahí entonces de la mano de ese proceso es que se comienza a esto formalizar en método y en más de una técnica, digamos, dentro de este método, porque como les mostraba esta tipología en la sesión pasada, hay ciertas diferenciaciones em, dependiendo de la técnica de análisis o dependiendo de el foco, el objetivo que tenga la revisión.
Entonces, la revisión de literatura o revisión sistemática de literatura es un método mediante el cual se revisa la literatura científica partiendo de una pregunta de investigación, y eso, digamos, como mínimo en toda investigación, y utilizando estrategias sistemáticas y explícitas para localizar, seleccionar y valorar los estudios empíricos. Entonces, a diferencia de las revisiones que uno puede hacer así cuando trata de buscar temas, autores para respaldar, por ejemplo, el marco teórico, la principal diferencia es que aquí vamos a empezar a desarrollar una estrategia más sistemática, ¿ya? Definir pasos, procedimientos, y esos protocolos que se van formalizando es lo que hace que sea más o menos sistemático el procedimiento. Entonces, la mayor parte de las técnicas de revisión de literatura se van a guiar por estos protocolos sistemáticos para la recogida de información desde los estudios recopilados. Last, un autor, dice que la revisión sistemática consiste entonces en esta aplicación de estrategias que limitan la comisión de sesgos al integrar, analizar críticamente y sintetizar todos los estudios relevantes dentro de un tópico. O sea, hay un tema relevante, el generar estos protocolos y formalizar, digamos, un método, para muchos autores es lo que permite hacer de este tipo de investigación un proceso más riguroso y reducir los sesgos, ¿ya? Que en toda investigación científica uno busca siempre tratar de reducir al mínimo los sesgos, las subjetividades, digamos, etc. Entonces, esta técnica va a tener por propósito, en términos resumidos, integrar de forma objetiva o intentando ser objetivo, digamos, y sistemática los resultados de los estudios empíricos sobre un determinado problema de investigación con objeto de determinar el estado de arte en ese campo de estudio. ¿Ya? Y como yo les comenté también la sesión pasada, esto se comenzó a desarrollar sobre todo en el ámbito de la salud, de la medicina, la salud pública en esas áreas, y estaba asociado sobre todo con los experimentos, digamos, estos experimentos randomizados, que en el fondo, en la medida que se iban realizando y repitiendo este tipo de experimentos, después los investigadores buscaban sistematizarlos, compararlos y comparar los efectos. Entonces, por eso las primeras revisiones sistemáticas estaban centradas en la evaluación de experimentos, en la revisión, digamos, de políticas y programas que eran evaluados y eran sobre todo revisiones cuantitativas, ¿ya? Y las otras modificaciones o variaciones que les mostré la semana pasada van a ir surgiendo, digamos, después. Ay, no lo quito. Entonces, ese es el propósito general de todos los tipos de revisiones, revisiones de literatura, desde la más simple a las más complejas. Sin embargo, aquí traté de desarrollar un listado de posibles aplicaciones que podría tener esta técnica en el ámbito criminológico, ¿ya? ¿Cómo nos podría ayudar, digamos, a desarrollar estudios específicos en esta área? Y primeramente, desde una perspectiva teórica conceptual, la revisión nos permitiría claro, nos ayudaría a conocer, por ejemplo, la vigencia y aplicación de una teoría o un concepto clave dentro de un ámbito criminológico o un campo específico y en un contexto determinado. Entonces, ya sea que queramos, por ejemplo, ver si la teoría, por ponerle un ejemplo, la teoría de desorganización social hoy en día está vigente a nivel latinoamericano, no sé. Y hacemos una revisión sistemática y buscamos, usando palabras, alguna de estas palabras claves, si esa teoría se está utilizando en este contexto. Eh, pero también podría ser apuntar a un concepto en sí. O sea, dentro de esta teoría hay un par de conceptos clave y yo quiero ver si esos conceptos se utilizan, tienen vigencia, cómo están siendo definidos. Por ejemplo, buscar cómo se define el concepto de cohesión social en los estudios criminológicos o el concepto de confianza, por ejemplo, en las instituciones, y a través de una revisión sistemática yo podría buscar toda la literatura que aborda ese concepto
y como les digo, ahí podría delimitarlo si lo hago en América Latina, a nivel nacional, a nivel internacional, publicación en español y en inglés. Ahí los criterios los vamos a ir viendo cómo se van delimitando según nuestros intereses ahí en el proceso. Otra utilidad que podría tener este tipo de estudio podría ser para validar hipótesis. Por ejemplo, desde ciertas teorías se proponen hipótesis y yo quiero ver si es que hay estudios que han demostrado que esa hipótesis es correcta. Entonces ahí yo hago una revisión y busco estudios empíricos donde se ha testeado la teoría, pero se ha testeado sobre todo esta hipótesis en particular y veo que si está validada, en qué contexto se ha validado y entonces a partir de eso yo puedo plantear si es útil o no validarla también en mi contexto o contrastarlo con esas otras hallazgos. Por otra parte, para ver el estado del conocimiento, eso en general la mayoría de las revisiones tienen como propósito ver hasta dónde está extendida la literatura en una temática, cuáles son los focos de análisis donde se está poniendo, digamos, el acento en esa temática, etcétera. Entonces, en un campo criminológico específico nos podría ayudar a conocer el estado de avance de la literatura en esa materia, ver si hay temas específicos de ese ámbito que no han sido investigados, que han sido poco investigados y en ese sentido encontrar estos gaps que se llaman como los vacíos de información. Eso siempre es útil cuando uno está haciendo, por ejemplo, esta parte del estado del arte de la tesis y definiendo o redefiniendo sus objetivos, es bueno como hacer ese tipo de estrategia de revisión de literatura para encontrar esos vacíos y definir mi pregunta en forma más específica. Aun cuando pueda hacer una revisión con pocos criterios, digamos, de exigencia, sino más bien eh, delimitarla en un ámbito muy específico, por ejemplo, delimitarla solo al contexto nacional o solo a América Latina, en fin. También puede ser útil para la innovación metodológica, o sea, para indagar y buscar distintos estudios en algún fenómeno específico del crimen, de la violencia, digamos, algún fenómeno, y ver específicamente cómo se ha estado estudiando ese fenómeno y a partir de ahí poder seleccionar métodos o encontrar métodos nuevos o proponer métodos o diseños innovadores, ¿ya? También eso podría ser una aplicación útil de una revisión sistemática. Eh, ya más asociado al tema de las políticas públicas y lo que vamos a ver como el método, por ejemplo, del metaanálisis, em, la- las revisiones sistemáticas con esta orientación, digamos, como te les digo, como método de análisis, suelen buscar establecer propuestas de solución, por ejemplo, en esta lógica, en este enfoque del evidence-based permitirían comparar entre distintos tipos de intervenciones que se han aplicado para responder a un mismo problema, por ejemplo, para abordar la reincidencia delictual, por ejemplo, en algún ámbito específico. Entonces, buscamos todas las intervenciones que se han realizado respecto de la reincidencia juvenil, por ejemplo, en algunos fenómenos delictuales y entonces, mediante este tipo de estudios, sobre todo en el caso del metaanálisis, podríamos ver el nivel de efectividad que tienen cada uno de esos programas y las características también que tienen, y a partir de ahí elegir una alternativa de solución o extraer aprendizajes que puedan servir para un diseño, digamos, similar en otro contexto. En el contexto nacional quiero sacar aprendizajes de experiencias de otros lugares, digamos. Y de modo similar podría servirnos para validar un modelo de programa, como este ejemplo que les daba en la sesión pasada del, ay, ¿cómo se llama este programa? De este programa que es con infancia, que es basado en el MST, modelo gringo, terapia multisistémica. es la terapia ya. Ese ejemplo que yo les daba, la terapia multisistémica, en el fondo, ellos ahí desarrollaron un metaanálisis para validar el modelo del programa. O sea, evaluaron varias intervenciones donde se había aplicado ese modelo, esa metodología, la estrategia, todo, y mediante
este tipo de diseño de investigación, ya particularmente del metaanálisis, pueden demostrar en el fondo que el programa, el modelo, la metodología es válida en múltiples contextos y puede ser entonces replicado, ya hacia otros contextos. Entonces ahí también hay un tipo de aplicación o utilización que es común en el ámbito de la criminología. Y hasta ahí no se me ocurrieron. Entonces lo dejé abierto ahí si es que a ustedes se les ocurren otras posibles aplicaciones o si tienen alguna duda de si podría servir para, la idea es que quizás a ustedes ahí comenten. No sé si se les ocurre alguna otra eh, utilidad, otro tipo de aplicación que podría tener esta metodología. ¿No? ¿No se les ocurre nada? De pronto igual podría ser útil, quizás ya está en lo que presentaste previamente, pero como conocer cómo es que se está nombrando o tratando, desde qué mirada se está abordando ciertos fenómenos, quizás podría ser interesante también, como en la lógica del etiquetamiento, como ir reconociendo cómo se están abordando ciertos grupos sociales, por ejemplo. Claro, ahí también es relevante plantear que la estrategia de revisión sistemática tradicionalmente la pensamos y la abordamos en respecto de estos productos como artículos científicos, pero la técnica puede aplicarse de modo similar para, por ejemplo, la revisión de leyes, por ejemplo, y comparar, digamos, leyes de distintos contextos haciendo una estrategia similar o informes de política pública o revisar temas que tienen que ver con prensa, digamos. Y ahí, claro, permitiría ver como qué enfoque está predominando, por ejemplo, si comparamos legislaciones, podríamos ver en qué enfoque o líneas teóricas se sustentan esas distintas legislaciones, si la forma en que abordan X concepto es similar, etcétera. Entonces, claro, generalmente vamos a verlo en este contexto relacionado con productos científicos más tradicionales como los artículos, los libros y eso, pero también podría uno perfectamente llevarlo a la aplicación a otro tipo de producto. Entonces vimos la sesión pasada también que puede haber una tipología muy amplia, diversa de revisiones de literatura. Y en este ejemplo que yo le mostraba, en este artículo se identificaron 14 y yo les coloqué aquí 10 tipos de revisiones. Desde la más simple, más sencilla, que es la revisión de literatura o el estado del arte de la literatura, que generalmente, como les decía, se incluye, uno la utiliza, digamos, para realizar la primera parte de una investigación, tipo una tesis o una memoria, donde una de las características claves es que este tipo de revisiones más sencillas, digamos, no necesariamente incluyen criterios de calidad. Casi siempre incluyen criterios solamente como de la selección, para delimitar la selección de los productos, pero no criterios de evaluación posterior. Entonces, en el ejercicio que vamos a hacer hoy, vamos a partir como con esa base, ¿ya? De preliminarmente no definir criterios tan específicos, pero sí poder ir haciendo el ejercicio de la búsqueda en un área temática, que esa es como la característica que tienen en común todas estas estrategias. O sea, todos realizan un proceso de búsqueda más o menos sistemático, con más criterios o menos criterios, y lo que va cambiando principalmente es el tipo de síntesis y análisis, cómo se analiza la información, cómo se selecciona y cómo después eso se em, expresa o incluye en un reporte, qué tipo de reporte, si es más narrativo, si se combina lo narrativo con lo cuantitativo, eso es lo que va a ir cambiando y eso aparte lo vamos a ver de los análisis, lo vamos a ver más adelante. La siguiente sesión probablemente vamos a meternos más en eso.
Entonces, bueno, esa es la tipología que yo les mostraba. Entonces, respecto de los procedimientos paso a paso, partiendo de una estrategia de revisión de literatura más simple, como les decía, tipo elaboración de estado del arte, los pasos que se suelen seguir son los siguientes. Primero, la formulación del problema, que eso es algo que cabe para todo tipo de investigación. Luego, la definición de pregunta y objetivo. Después, la delimitación o selección de palabras claves que suelen uno derivarlas de las propias preguntas, digamos, entonces es fácil de plantear. Eh, Luego la selección de los tipos de productos científicos a revisar, es decir, si vamos a revisar solo artículos indexados, vamos a realizar artículos que sean solo empíricos, vamos a incluir también artículos teóricos o vamos a incluir libros y tesis, esos son los distintos productos. Después vamos a seleccionar los buscadores, la base de datos. Después vendría la fase de definir los criterios de inclusión-exclusión, que como les digo ahí, eh, según el tipo de revisión o cuán riguroso sea el proceso de revisión, vamos a incluir más o menos criterios. Después vendría, entonces ese es como el 6 es como opcional, como les explicaba. El 7 después vendría la búsqueda de la información, entonces aplicando los criterios en los buscadores o las plataformas de búsqueda. Luego la organización y análisis de los productos recopilados, de los textos, digamos, los artículos. Y después vendría ya la síntesis descriptiva, que según si sea cuanti o quali va a tener características distintas. ¿Ya? Esos son los principales pasos y entonces lo que vamos a ver eh, principalmente en esta sesión tiene que ver con el tema de los buscadores, ¿ya? Y cómo se aplican las palabras claves y en qué parte del artículo o cómo los buscadores van, en el fondo, van trabajando con lo que se llaman los metadatos para detectar esas palabras claves, ¿ya? Y para cercano a ello, entonces, voy a retomar aquí el tema de la producción científica y los indicadores de impacto que comenzamos a abordarlo en la sesión anterior. Les señalaba que los productos científicos uno tiene que tomar decisiones respecto a cuáles productos científicos va a revisar y que los productos científicos tienen que ver con, o sea, se diferencian por la rigurosidad con la que son desarrollados, digamos, y los procesos de evaluación que se siguen para su aprobación, ya sea dentro de un libro, dentro de una revista. Y entonces, en ese sentido, no es lo mismo si yo hago una revisión sistemática incluyendo solo artículos que están arbitrados, que han pasado revisión de pares y están indexados, que ya sabemos que han pasado por una serie de, mm, de filtros, digamos, de calidad. eh, Verso a que si yo incluyo todo tipo de productos y algunos de esos productos puedo yo no tener eh, certeza, digamos, de que realmente cumplan con una rigurosidad metodológica, científica para permitirme analizar el tema que yo quiero abordar. Entonces, por eso es importante eh, distinguir los tipos de productos y tomar decisiones al respecto. Pablo. Esto se declara como toda esta búsqueda, como todo este procedimiento, como en el documento propiamente tal, o es como un elemento que uno desarrolla más como a la interna. Hay como un apartado dentro de la investigación, dentro del documento que diga se realiza una revisión sistemática de acuerdo a estos criterios, bla, 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 no sé qué, no Sí, sé cuánto. en cualquier tipo de revisión, o sea, aunque la revisión sea eh, como tipo scoping review, o sea, estado del arte, uno siempre tiene que declarar como los criterios. Cuando uno no los declara es cuando, por ejemplo, uno hace el estado del arte dentro de la tesis. Ahí a veces a uno no explica o no declara todos los criterios, los procedimientos, porque uno asume que esto es parte de una investigación que tiene otro propósito, porque los objetivos y el método después van a ser otros. Y casi siempre esa revisión que uno hace de literatura es una revisión que no es
no es tan sistemática, pero sí hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, cuando uno hace el estado del arte o esta revisión de literatura para una tesis, para el capítulo, digamos, de donde uno va a desarrollar el marco teórico, los conceptos, generalmente uno le recomienda a los estudiantes que eh, incluya solo artículos o libros que tengan, digamos, estos criterios de calidad, o sea, que hayan sido pasados por algún proceso de arbitraje, idealmente que estén indexados, que sean, por ejemplo, actuales en lo posible. Hoy en día, cada vez como hay más producción científica, cada vez se pide que las citas en el fondo de los artículos revisados sean más actuales. Eso significa que en lo posible revisar solo material que sea de los últimos 5 años o de los últimos 10 años, según criterios ahí que puedan haber diferentes. Y claro, en algunos casos uno acepta o le dice, sí, mira, puedes tener algo más antiguo si es que el libro o el artículo es un documento ya que se considera como clásico o clave en el ámbito de la temática que se está abordando, digamos. ¿Ya? No sé, por ejemplo, si vas a utilizar alguna referencia que tiene que ver con teoría política de Max Weber, lógicamente que uno va a aceptar que utilice el texto directamente citado de Max Weber, que es un clásico. Entonces, en esos casos, claro, sí, lógicamente que puede tener, em, aunque en esos casos también hay ediciones más recientes, pero ahí puede tener que el libro tenga un año muy antiguo, qué sé yo, pero generalmente se aplican esos criterios. Entonces, en la sección del estado del arte de la tesis, uno no declara todas estas cosas, digamos, están ahí, se dan por hecho. Pero claro, cuando ya es un producto que uno va a hacer con fin de que tu trabajo sea una revisión sistemática, una de las etapas es en la metodología explicar todos estos procedimientos. Y ahí se los voy a mostrar cuando veamos el ejemplo. Entonces, bueno, eso yo le mostré la semana pasada que hay distintos tipos de artículos. Entonces, dependiendo de la finalidad, del propósito de su revisión, ustedes van a tener que tomar decisiones. Por ejemplo, en el caso que yo les planteaba, las láminas anteriores, de que mi propósito es realizar una discusión teórica o conceptual de un tema y ver si el concepto está vigente, qué sé yo, si la teoría se está aplicando, ahí yo puedo tomar la decisión de incluir tanto artículos que sean empíricos, como de los que están aquí en este listado, como artículos teóricos porque me interesa la parte teórica, ¿cierto? Entonces, puedo aceptar que dentro de de los textos que voy a revisar voy a incluir artículos teóricos. Pero en otro tipo de revisiones sistemáticas, por ejemplo, si estoy haciendo una revisión sistemática sobre programas de prevención que se han aplicado en, no sé, pues con infancia, en el contexto escolar en América Latina, ahí me interesa que sean estudios empíricos, más que, y ahí en ese caso yo voy a poner como criterio quizás no incluir artículos teóricos que solo me hablan de, no sé, la educación o del concepto de prevención primaria, qué sé yo, pero que no analizan o no tienen ningún material empírico de por medio. Y ahí yo voy aplicando ese tipo de criterios. ¿Catalina? Es una duda quizás un poco básica, pero ¿qué vamos a entender por empírico? Empírico significa que recoge información directamente, primaria, en terreno, digamos, utilizando cualquier tipo de metodología, pero que tiene levantamiento primario de información. Y eso, dentro de lo que es la ciencia social, implicaría realizar, poniéndolo con ejemplo, digamos, implicaría el desarrollo de entrevistas, observación, notas de campo, que eso en la línea como de la etnografía, o aplicar cuestionarios, etcétera. O sea, que hay un levantamiento y análisis de información primaria. Esos son los empíricos, digamos. Porque ahí, por ejemplo, de hecho se menciona específicamente artículos de revisión que refiere a reseña de literatura.
Ahí son artículos que se basan simplemente en revisar literatura y que buscan discutir conceptos. Entonces, si yo voy a hacer una revisión de literatura eh, para evaluar o para definir un programa, digamos, para orientar una política pública en general, lo que voy a querer es que hayan información empírica de por medio. O sea, si solo busco revisiones teóricas, de textos teóricos, no me va a servir. Por eso todo tiene que ver con mi pregunta o mis objetivos. Y ahí cuando decimos que vamos a considerar estudios empíricos, tenemos que establecer también parámetros de calidad o para esos estudios empíricos. Si yo defino que voy a hacer una revisión sistemática o un metaanálisis, generalmente sí. Por ejemplo, yo hice una revisión sistemática y a mí me interesaba incluir estudios empíricos, entonces, eh, si eran quanti, yo me fijaba que tenían, por ejemplo, si tenían muestra o no tenían muestra, los tamaños de la muestra. En los metaanálisis generalmente son bien rigurosos en eso, porque el metaanálisis busca revisar evaluaciones de programas y ver si esos programas han sido efectivos. Entonces, para ello generalmente revisan programas que tienen diseños experimentales o cuasi experimentales. Entonces, se fijan en los tamaños de la muestra, en los niveles de error que declara el estudio, en las técnicas aplicadas, etcétera. Entonces, va a depender de, como les digo, del tipo de revisión sistemática y de cuál sea el objetivo, las preguntas que yo quiero responder a través de eso. ¿Qué criterios defino? Entonces, los criterios pueden ser más, más generales o pueden ir siendo cada vez más específicos. Entonces, yo les mostraba que los artículos indexados, como este ejemplo de la revista Ciencia Política, pueden estar indexados en distintas plataformas. Las más comunes y más relevantes a nivel del científico, digamos, internacional son WOS y Scopus. Pero para el caso de América Latina también es relevante y se valida, digamos, se reconoce la plataforma Cielo. ¿Ya? Y se las voy a mostrar más adelante el tema de los buscadores, les voy a mostrar ahí em, qué uno puede rescatar de esos buscadores. Entonces, bueno, WOS y Scopus, como les decía, en este artículo, en esta nota dice que el tema de la multiplicación de canales, de índices, de métricas y publicaciones necesita que como investigadores tengamos una alfabetización, digamos, de qué significa cada cosa, digamos. Porque así podemos aplicar los métodos sabiendo con qué tipo de información nos encontramos. Por ejemplo, esto que estamos conversando ahora, poder reconocer si una publicación eh, es rigurosa o no, hoy en día comienza a ser a veces difícil porque entre medio nos topamos con revistas, artículos que pueden ser poco rigurosos, digamos, que no tengan arbitraje, que no sean válidos, digamos, científicamente, y podemos nosotros cometer el error de utilizarlo y citarlo y después darnos cuenta que en verdad eh, no cumplía con las características mínimas que uno pudiese esperar de un estudio científico para poder basarse en él, digamos, utilizarlo. Entonces, por eso es importante cómo manejar este tema y hacer uso de estas plataformas en el fondo de metadatos internacionales que nos ayudan o nos facilitan esa etapa, digamos. Nosotros ya sabemos que los artículos y las revistas que están en estas plataformas ya pasaron por todos esos filtros de evaluación, entonces podemos tener más confianza al utilizarla. Entonces, ahí está. Entonces yo le mostraba que WOS, que antes era conocido como EASY, es un dataset, digamos, donde hay una gran cantidad de revistas. En WOS están sobre todo las revistas del área de las ciencias más duras y menos no tanto de las ciencias sociales, y ahí los criterios son bastante más exigentes para postular un artículo, por ejemplo, a una revista
Muchas de ellas son, además son pagadas, son caras y puede ser más difícil entonces de utilizar ese sistema. El Scopus es mucho más accesible para el ámbito de las ciencias sociales y permite desde buscar documentos y acceder a los textos completos, siempre cuando la revista, digamos, esté con suscripción, desde donde nosotros accedamos, y eso es lo que les voy a mostrar. Permite evaluar el rendimiento de la investigación mediante estos índices de impacto, rastrear las citas y visualizar el índice H, que es un índice que refiere al impacto, identificar autores y entre otros. Chimago, que les mostré también la semana pasada, es una plataforma que analiza la metadata que proviene de Scopus y entonces también nos permite ver un ámbito de publicación como ha crecido, digamos, en ciertas materias, las revistas que están indexadas y se provee el Chimago y bueno, el Scopus se provee de base de datos de universidades y agencias de gobierno que en el fondo van sistematizando esa información a su vez. Me fui para el otro lado. Y los indicadores de impacto, entonces, que ustedes van a visualizar cuando estén haciendo estas búsquedas van a llegar a las revistas y a los artículos, van a ver que salen estos indicadores. El SJR que es el indicador del Chicago Journal Rank Indicator, mide el impacto, la influencia o el prestigio de las revistas y en el fondo lo que expresa o lo que mide es el promedio de las citaciones recibidas en un año determinado por los documentos que han sido publicados dentro de una revista en los 3 años previos. ¿Ya? Entonces, ese indicador ya nos permite ver, clasificar y ver si la revista, digamos, está bien posicionada, es porque si una revista donde sus artículos son eh, citados, digamos, en gran medida, y eso me asegura a mí, como investigador, que mi artículo va a tener más impacto si yo lo publico, digamos, en una revista que está bien rankeada con ese indicador. ¿Se entiende, no? Eh, ot- Otro indicador que tenemos es el índice H, Index H, que expresa el número de artículos de una revista que ha recibido al menos una cantidad X de citaciones dentro de un periodo. En el fondo es a mi entender, pero bueno, estos tienen fórmulas y todo, pero a mi entender mide algo similar que el del Chimago. Y después tenemos este indicador es por cuartiles, que les voy a mostrar enseguida cómo se observan ahí en los buscadores, que en el fondo me marca el ranking eh, de este índice de impacto de la revista, lo rankea, digamos, y me ubica la revista según cuartiles, ¿ya? Y estos rankings, además es importante que se definen por área, como ámbito o disciplina. Entonces, por ejemplo, si la revista dice que es Q1 dentro de la clasificación de ciencias sociales, significa que dentro de ese ámbito, esa revista se ubica en el 25, no, perdón, en el cuartil 25% superior. Pues son 4 los cuartiles. En cambio, se dice que una revista puede estar, por ejemplo, lo que les decía, Q1 en ciencias sociales, pero puede ser, no sé, pues Q3 en ciencia política, por ejemplo. Ya, bueno, en realidad esto está muy conectado, pero no sé, en otra área puede que esa misma revista esté más bajo rankeado, ¿ya? Entonces, los rankings se arman en torno a los campos disciplinares. Y entonces el ejercicio que yo les di la semana pasada, no sé si lo hicieron. Y la idea es que ahora nos metamos a este tema y podamos ver estos indicadores que les estoy comentando. ¿Lo hicieron? Me va a salir de aquí. ¿Se acuerdan que les dije que con Perdón. el link se metieran y buscaran revistas y delimitaran temas? Bueno, yo les di el ejemplo con les dije que buscaran, digamos, ciencias sociales, leyes,
que podría ser en América Latina o en Chile, y ahí seleccionar la revista. No sé si hicieron esa búsqueda. A ver, me voy a meter. Tienes razón, nos dejaste la tarea. Yo no lo recordaba y no lo hice. Me disculpo. Ya, Yo lo hice mientras la era, profe lo hacía, así que era más que no sé nada si cuenta. para que fueran conociendo cómo funcionaban estos exploradores. Entonces, ahora em, ya, se los voy a mostrar. Entonces, aquí en el Chimago, ustedes pueden ir al ranking explorar el ranking de las revistas. Si quieren, por ejemplo, ustedes quieren hacer una publicación y quieren tomar la decisión a qué revista lo mando, la primera estrategia que tienen que desarrollar es irse a estos buscadores para poder mirar las revistas que están bien rankeadas. Entonces aquí la idea era que ustedes colocaran, están viendo la pantalla del buscador, ¿cierto? Sí, se Sí, ve. Ya. Entonces ustedes colocan ciencias sociales, em, leyes, era el ejemplo que yo les daba, y, y las regiones podrían poner Latinoamérica y no sé si se pueden poner los países. Me parece. Sí, podemos poner Chile. Y también podemos delimitar el año, podemos poner 2023, 2022. Me parece que se podía poner rango. Ya, y aquí donde dice los tipos, dice all types, ahí especifican el producto. Y en este caso dice journals, book series, que son libros, digamos, conferencia o trade journal. No sé qué es trade journal. Journal de comercio, no sé qué significa. Y entonces yo quiero solo journal, que no quiero que me salgan los libros y pongo journal. Y ahí me van a salir las revistas. Y en este caso, por ejemplo, yo quiero ver cuáles revistas están bien rankeadas en Chile en el ámbito criminológico para mandar una publicación. Y veo aquí que aparece Política Criminal, es una revista que se especializa en temas criminológicos en Chile. Y la revista está en un nivel Q2, lo que es bueno, digamos. eh, y ahí sale el indicador, el H-index de esa revista es 36. Y dígame, y la podría comparar a nivel de América Latina. ¿Sí? ¿Cuál es su pregunta? No sé quién tiene pregunta. A ver, en América Latina. Quiero saber cuál es el beneficio que implica publicar en una revista, así como tener más citas, que era también un indicador que veíamos en unas diapos pasadas. Como cuál es el sentido que te otorga. Si eres académico, eh, es relevante, digamos, que tú publiques en una revista que está mejor indexada porque el reconocimiento como dentro de los indicadores que exigen las universidades es importante y también de los fondos. Por ejemplo, si yo quiero postular a un fondo ANID, te valoran cuántas publicaciones tienes, pero no solo cualquier tipo de publicación, sino que las publicaciones tienen que estar indexadas en Scopus, en WOS o en Cielo, y tienen que tener, digamos, aparecer en estos rankings, bien rankeadas, digamos. Eh, en el caso, si no eres académico y no es de tu interés o no tiene ninguna relación con esto de los indicadores de evaluación y todo, eh, este tipo de indicadores te asegura que el impacto, te asegura que lo que tú publiques tenga mayor impacto. Entonces a mí me interesa, por ejemplo, que el tema que yo estoy publicando tenga un buen impacto en América Latina. Voy a probablemente buscar una revista que dentro de América Latina tenga un buen ranking. Ojalá que publiquen más de un idioma, etcétera.
Pero si a mí me interesa más que nada que tenga una buena difusión solo en Chile, quizás voy a mirar, me va a bastar con que esté en Cielo y que tenga un buen ranking, pero dentro del Cielo en Chile y en el ámbito que a mí me interesa, digamos, la disciplina. Y ahí me van a servir, igual me va a servir mirar estos indicadores, pero al contexto que a mí me interesa, digamos, colocarme. Entonces, volviendo acá, como les decía, a nivel latinoamericano, eh, aquí aparece una revista en este ámbito que es la revista Dilemas, que aparece como Q1 y es una revista brasileña. Y hay un indicador interesante aquí que está al final que dice el porcentaje de mujeres. Me imagino que el porcentaje de mujeres que publican en esa revista, que, que es bastante, digamos, bueno ese indicador en este caso. Eh, y de ahí, bueno, aparece una revista chilena de Derecho y Tecnología, quizás no es muy criminológica. Y después, claro, política criminal a nivel de América Latina aparece en el lugar 11. Entonces, una revista que tiene un buen posicionamiento dentro de la región y tiene buenos indicadores, entonces, de 76, 11 de 76 revistas. Entonces, puede ser relevante para la decisión que voy a tomar. Eso en el caso de que estemos analizando como dónde publicar y todo eso, ¿ya? Pero vamos a avanzar entonces al tema de... ¿Sí? ¿Querías preguntar algo? Sí, ese como candadito, era como un candadito. Tenía una figura como un candadito abierto, aparentemente, desde Ah, mi lógica. ya. Sí, ¿Eso de qué son el las candadito letras? refiere al open access. Hay Ya. revistas que son open access, que significa que son abiertas o gratuitas, y hay revistas que no tienen open access, que son cerrados. A ver, no sé si hay alguna que esté cerrado aquí. Hay uno que no tiene nada. Por ejemplo, es el 39, Nuevos Estudios Jurídicos. A ver, esa. Si no tiene Open Access, significa que tú tienes que suscribirte, lo que implica pagar para poder acceder a los artículos de esa revista. O también pagar para subir artículos. Las revistas que no son Open Access, uno como investigador tiene que pagar para poder subir un artículo y postular a esa revista. Tendría que meterme a la página de la revista. Aquí, si me meto ahí, salen los indicadores. Y em, me voy a poner mucho, pero tendrías que irte a la revista y en la revista generalmente dice, en este caso, como la revista no tiene el candadito abierto, probablemente no es Open Access y ahí, claro, uno al meterse a la revista te va a dar la información y te va a decir para mandar un artículo a esta revista tienes que suscribirte aquí y pagar tanto. Eso es lo que generalmente ocurre con eso. Y otra pregunta, profe. En el buscador se puede poner tanto el nombre como de algún autor en particular, o como de la Sí, temática o el nombre de la revista. vamos hacia allá. Ya. Vamos hacia allá. Lo que vamos a hacer ahora, bueno, eso quería mostrarles como para ver el tema de los indicadores, ¿ya? Y un tema también relevante respecto a los indicadores. Bueno, los indicadores, como les decía, les explicaba, nos muestran el impacto, si la revista está mejor posicionada, si es más citada por internacional, y eso me asegura que si yo publico ahí, mi artículo va a tener más difusión, ¿cierto? Y también significa que el procedimiento es más riguroso, qué sé yo. Y también cuando uno tiene su currículum o perfil académico, también aparece este tema de los indicadores. Entonces aquí, para mostrarles como ejemplo, busqué mi perfil en el Google Académico o Google Scholar y aquí pueden ver los artículos que yo tengo aquí disponibles, o sea, que están disponibles en este sistema. Dice cuántas citas y el índice H de esos artículos que están desde el 2019. O sea, mi perfil yo lo creé en el 2019. ¿Ya? Entonces, uno como investigador también puede ver sus indicadores.
porque esos artículos están, digamos, disponibles. Esa es una razón por la que son relevantes, porque uno, digamos, puede visualizar y hacer seguimiento de lo que está publicando, ver si ha tenido impacto o no, pero también es relevante, como les decía, para prevenir caer en esto de los journal predatory, ¿cómo sale aquí? O predadores, que en el fondo pueden ser revistas que acepten cualquier tipo de artículo y que muchas veces entonces incluyen cosas que no son tan rigurosas, tan científicas y... eh, sí, es mío. Sí. Entonces es una buena estrategia, digamos, utilizar estos buscadores y guiarse por estos indicadores porque nos previenen de esto, digamos. Eh, y ahí hay elementos claves, por ejemplo, el que las revistas y los artículos estén en revistas indexadas, que estén en estos rankings, el que tengan, por ejemplo, las revistas, los identificadores tipo DOI o el ISSN también es algo que nos permite identificar que el artículo de la revista eh, tienen un procedimiento, digamos, correcto y en ese sentido son válidas y no es cualquier cosa que alguien subió en la internet, digamos. Em, las políticas, que las revistas tengan especificado las políticas de copyright, las licencias, el open access, ahí está el candadito, el símbolo del candadito, em, etcétera, ¿ya? Hay indicadores que nos ayudan, digamos, a ver. Y entonces ahora vamos a ver lo que les decía este ejemplo, solo les voy a mostrar eh, algo muy general del ejemplo, o sea, muy introductorio, perdón, para que hagamos el proceso de búsqueda. Entonces, volviéndolos paso a paso, ya ustedes formularon el problema, definieron preguntas de investigación objetivo, ¿cierto? No lo vamos a hacer en este curso, lo tienen que traer ustedes de la casa, como se dice. A partir de la pregunta, ustedes van a delimitar entonces las palabras clave y en el ejemplo que les voy a mostrar pueden ver eso. Y vamos a entonces seleccionar los tipos de producto a revisar, ¿ya? Los ejemplos no los alcancé a subir, los voy a subir igual ahí al curso para que ustedes los puedan mirar. Este es un ejemplo de un estudio sobre eh, mujeres embarazadas en prisión, que aplica una metodología que ellos le denominan Integrative Literature Review, pero en realidad básicamente es un procedimiento de literature review sistemática, pero no tan exigente, digamos. Entonces aquí pueden ver el background, dice, las mujeres embarazadas en prisión están reconocidas como un grupo marginalizado. Sin embargo, hay poco conocimiento o comprensión sobre las necesidades de la maternidad en este contexto, digamos, y sobre cómo las instituciones correccionales y los servicios de maternidad proveen o responden a estas necesidades. Entonces, en base a ese contexto, los objetivos del estudio son identificar las necesidades de las mujeres embarazadas durante el periodo prenatal, el parto y el posparto, examinar cómo el embarazo de las mujeres encarceladas enfrenta ciertas necesidades que chocan, digamos, con las instituciones, o más bien como son satisfechas por las instituciones, y explorar los servicios entonces de maternidad disponibles y cómo esos servicios proveen, digamos, cómo se proveen esos servicios. Entonces, ven en este artículo claramente ahí, de hecho, eso está en el abstract, se definen los tres objetivos. Les pongo en inglés porque no he encontrado muy pocos ejemplos en español, lamentablemente. Sí, casi todos los ejemplos que tengo son en inglés. Y bueno, aquí en el resumen, en el método, explica que va a aplicar el método Integrative Review, que es una búsqueda comprensiva de literatura en 7 databases, o sea, en 7 de estas plataformas de búsqueda. Y a partir de eso logró encontrar 363 artículos. Y después, bueno, aplicando criterios, llega a la selección de 32 artículos que son pay review. Entonces, aquí pone la definición de qué productos va a revisar. Pay review study significa estudios basados en artículos con revisión de pares. ¿Qué
que dice en la parte de diseño metodológico en el artículo, dice, por ejemplo, cómo es la selección de los tipos de productos científicos a revisar, que yo decía que es algo que tienen que ustedes definir, y ahí en el texto se define que se hizo esta búsqueda electrónica de artículos peer review, o sea, que están basados en revisiones de pares, como les decía, y ya al decir eso, yo estoy diciendo, ya no voy a elegir cualquier artículo, no voy a incluir, por ejemplo, una tesis, porque las tesis no son revisadas con peer review. O no voy a incluir artículos que sean, digamos, publicados en columnas de opinión, en una prensa. Ya. Además dice que se va a limitar a papers escritos en inglés, y ahí declara, digamos, la limitación del idioma, publicados entre 1990 y 2017. Entonces ahí delimita un poco el objeto que va a buscar. Después delimita las palabras clave y dice las palabras claves que voy a utilizar. Mujer embarazada más eh, midwife o midwife que se escribe de dos modos, o midwifery que es como la matronas, eso, las midwife son las matronas, más prisión, y ahí cuando uno hace las búsquedas, ahí ustedes solo van aprendiendo cuando hagan las búsquedas, utiliza estos símbolos como el más o el o, digamos, porque me permite ir haciendo una búsqueda más inclusiva, incluir más términos, ¿ya? Y ahí también coloca que utiliza distintos términos, o sea, utiliza prisión o encarcelación o jail, porque en Estados Unidos tienen esta diferencia entre prisión y jail. Entonces, en el caso de Chile pondríamos cárcel o encarcelamiento o sea, tenemos un solo tipo o prisión también se usa, pero se usa menos en español. Y después dice los buscadores y ahí define cuáles son los buscadores. Yo no los conozco, estos de probablemente son, bueno, el PubMed es en el área médica, se utiliza. Menciona el Scopus, después menciona unos muy específicos que seguramente es del área que en ese país, digamos, publica ese tipo de literatura. Y además el Google Scholar, que dice que es un buscador más popular y que va a permitir ampliar el rango a otro tipo de artículos más actuales, qué sé yo. Y después hace este esquema, en el artículo se incluye este esquema donde resume en el fondo el flujo, ay, perdón, el flujo de cómo hizo la búsqueda. Entonces, primero hace la búsqueda que él dijo que encontró 343 en estos 7 databases. Después dice que en paralelo coloca aquí que incluyó textos adicionales, 20 textos adicionales, que los identificó a través de otros recursos. Y ahí en la metodología explica que esos otros recursos fue a través de citaciones. En Google Scholar fue viendo artículos que eran citados por otros y ahí derivó a otros artículos. Después dice que borra artículos duplicados. Es una etapa que uno siempre tiene que hacer en estas revisiones. Y removió 10 o eliminó 10 que estaban duplicados. Después dice que revisó esos 353 y excluyó 317. Bueno, en este esquema no se ve por qué lo excluyó, pero en el texto seguramente está descrito que no tenían que ver con el tema o no cumplían con la metodología, qué sé yo. Y entonces dice que los textos con los que se queda, que cumplen con los criterios de legitimidad, o elección, digamos, en español, son 36. Y de esos excluyó 4 con razones, que quiere decir que aplicó algunos criterios para excluir esos 4. Y finalmente se quedó con 32. Entonces los 32 artículos que salen en este esquema flujograma son los que él va a analizar para sacar las conclusiones en el tema que está estudiando. ¿Ya? Entonces ahora el ejercicio que vamos a hacer. ¿Hasta qué hora tenemos la clase? Hasta las 8:30, ¿no? Sí, hasta las 8:30. Ya. Entonces, si les parece, les voy a dejar aquí el ejercicio que tenemos que hacer para tomarnos unos minutos. Y entonces lo que vamos a hacer es meternos en algunos de estos buscadores.
¿ya? Entonces les voy a mostrar cómo se hace la búsqueda en algunos de ellos. Aquí en el PPT les coloqué el cielo, que como les decía, es un buscador que reúne una red de países de América Latina, incluyendo España, Portugal y Sudáfrica. Está Redalic, que también es un sistema de información científica más como de América Latina. Se fijan ahí, la mayoría son de América Latina, bueno, hay algunos de Europa. Latindex, bueno, Latindex sí es más como América Latina, Caribe, España y Portugal. Y bueno, el Scopus que ya lo vimos, que para el Scopus tienen que entrar con la cuenta Pasaporte Chile. Entonces, ¿ustedes tienen cuenta Pasaporte Chile? No, ¿qué es eso? ¿Tienen cuenta Chile o no? Es Sí, que es el correo más una clave. Correo Chile Pero tienen. no, la con, correo Chile no. O sea, no, no creo que sé, es la con la que verdad. abren los cursos. Pero como estudiante magíster no les No, dieron Ey, correo Chile. no, no, me llega el Gmail personal todo. ¿En igual. serio? Sí. Sí. Ah, yo pensé que les daban correo Chile. Mira, Ya. probablemente, pero igual ahí como que la comunicación de repente es la que es, porque la otra vez también que nos decían que teníamos derecho, no me acuerdo Sí, qué. pues, Y es no- que yo sé que yo hasta donde me acuerdo cuando yo trabajaba más en Santiago, digamos, yo me acuerdo que era parte de los servicios estudiantiles. O sea, yo hice un magíster en la Chile en, en ingeniería y nos daban a todos correo Chile. Es raro. Deberían preguntar, porque para eso uno paga, para que le den los servicios, digo. Bueno, pero hay una forma de entrar al Scopus a través de la biblioteca de la universidad, pero claro, si no tienen cuenta de la universidad, no sé si se pueda. Pero bueno, déjenme ir a tomar agüita y vamos a ver si podemos hacer el ejercicio en algunos buscadores. Igual yo puedo entrar, pues yo ya entré con mi cuenta Uchile al Scopus, eh, pero tendríamos que ver si es que no tienen cuenta Uchile, si se pueden crear una cuenta gratuita o si hay que pagar. Ahí no. O entrar por alguna otra institución. Todas las universidades tienen como bibliotecas y uno entra a los Scopus con la biblioteca. Ya. Déjenme ir a... Voy a poner pausa. Podríamos buscar los artículos de Marcela Cubillos. Eso mismo pensaba, como, ¿cuál será la calidad de sus artículos? Tiene cero, no tiene. Para ganar ni en Harvard ganan tanto. Son como los que vendía el anticristo de ahí de las tarrias. ¿Qué quedó pegado? Ah, eso. Voy a redactar un proyecto mientras la Camila va a preguntar los correos. Bacán, yo creo que estaría bueno. Después vamos a hacer como el gallo que entró a estudiar un diplomado en la Católica para tener el correo electrónico. Yo también estaba pensando en él. Qué loca esa cuestión. País enfermo de la facha. Acabó. Y había un tuit muy bueno que decía, la mano no era el correo de la Católica, era el correo de la San Sebastián. Bueno, sí, 17 La gente que va, millones. ¿Qué me decís? la No, gente que yo, iba al yo he Jumbo estado va a toda la llenar los correos. semana a las nubes. ¿Cómo? O sea, ¿Mm? no, lo que yo te decía que es como la gente cuando, no sé si todavía pasará, pero cuando empezaron a salir los Jumbo, mucha gente que por aparentar y por mostrar iba, llenaba los carros, se paseaba por todo el supermercado con los carros llenos y los dejaba tirados solamente para que los vieran. Pero esa Se es la lo- canción de Joe Vasconcelos, la funa, cuando dice llena el carrito y no compra nada. Ah, mira, sí, po. Pide dinero prestado, vive asustado, lleno de deuda y de apariencia. Llena el carrito y no compra nada. Muchos años después, lo mismo.
André, ¿cómo veis tú el sueldo de 17 millones, considerando que tú cachai un poco más las remuneraciones en la universidad? No, una bola. No. Mira, acá hay profes que ganan muchas lucas en la Facultad de Mm, Derecho, puta, 10 millones a veces por mes, ujú. pero porque tienen un sueldo base y tienen asignaciones, pues están a cargo de un magíster, están a cargo de un doctorado, ganan más. Y hay también incentivo por publicaciones en revistas de alto No. impacto. Entonces, cuando publicáis en una Q1, te llegan como millones, pues, ¿cachai? O sea, para eso sirve Pero porque publicar en las revistas. claro, te paga la UPU y le da también una Ah, overhead a la facultad. ya. Pero se justifica en el fondo, ¿cachai? Tú decís, bueno, estos buenos ganan caleta de plata, pero los tipos realmente saben un montón o hacen un montón, pero ella, bueno, estaba en España y ni siquiera hacía las clases. Pero claro, yo no sé si han pillado algún testigo de su clase. Como que vi No, un reportaje que hicieron y los chicos así como, no la vi jamás. pero es que dicen que no pueden hablar tampoco, no sé si será tan real, pero es muy raro que nadie, ningún Sí, po. estudiante diga como a mí me hizo clase. No, Sí, considerando que además dijo que era como que estaba evaluada por sobre el promedio. Fue como, amiga, ni siquiera la hiciste humilde. Era la no, mejor man. profesora de la facultad. Pero es una bolsa de trabajo la San Sebastián, pues, y el hecho de que esté echado y ahí una vez que tuvo la acusación ¿Ya se constitucional, creo que tradujo? No, al poquito tiempo empezó ella a trabajar. ahí está. Y tiene sentido si este país igual es bien ¿Para qué están Sí, quisquilloso. pero esperando? ya está bien. Pero de ahí a pagarle 17 palos, yo creo que ya es absurdo. Arroz. Creo que Un bistec y te compro la cama. sí. Pero y que también aparezca sin miedo, porque salió como muy a enfrentar al mundo, como, bueno, es libre mercado y es como amiga, pero hay un tema, yo no soy especialmente moralista, pero por lo menos que te dé un poco de plancha, ¿cachai? Un poquito de plancha, Ah, pero considerando es que que hay esa gente que gente no que tiene gana ni poder uno, no tiene ¿cachai? vergüenza de nada. Ay, qué No, horrible, weón, está cringe. me tiene vergüenza. No, claro. No, pero para uno que es académico, nosotros conversábamos en el grupo de Xochicrim y todo, es como heavy que salga gente diciendo, oye, yo soy académico y gana eso. O sea, es como evidente que hay algo más. O sea, que ella no le están pagando por ser profe, sino que por una cuestión política. Además, el Porque a imaginario que ningún profe, construye o sobre sea, los profes de universidad, ah, como el eh, imaginario que se construye la gente que es sí, pues, distante qué a estos heavy. espacios sobre los profesores de universidad. Claro, andan investigando cosas, pero no saben lo que es la realidad de la gente. Pucha, si estáis ganando 17 millones, es otro mundo igual, po, ¿no? Pero claro, pero no hay ningún profesor que gane, o sea, yo no sé, pues así como el rango que siempre manejé de profesor, así que ganaban mucha plata, ¿no? Como alrededor de 3 millones, ¿caché? Un profesor titular. Ahora, claro, en una carrera científica, así como de muchas lucas, quizás puede ser un poco más, 4 millones, 5 millones, pero, o que tenga un cargo de autoridad, digamos, dentro de la universidad, un decano o algo así, pero, pero jamás imaginé que pudieran haber sueldo así, yo creo que debe ser única, o sea. Igual es como dicen ustedes, cuático que no salga nadie de la universidad, como estudiantes u otros profesores diciendo, yo gano tanto, ¿cachai? Yo como, o como, ¿qué onda? Así que, qué raro, o sea, porque además que hay muchos ¿Te dieron profesores en clase esa alguna puta vez? No. universidad que ganan un sueldo común, digamos. No creo que todos Sí, sean políticos, po. pero que además la San Sebastián tiene una forma bien particular y bien precaria de pagar como a sus profesores. Yo tengo amigos que han hecho clases en la San Sebastián y como que te pagan por clase hecha, en el fondo, es como una cuestión bien extraña. Y además súper mal remunerada, ¿cachai? Y no te pagan obviamente las horas de preparación de la clase, pero es como súper poco riguroso en algunas carreras, me imagino yo, más que en otras, Cuático, pero acuático, acuático. cuático. Ya, oye, volvamos a nuestro tema para que no terminemos tan tarde. Entonces, les vuelvo a mostrar el ejercicio que tienen que hacer. Como les decía, el ejercicio es parte del ejercicio final, que es la idea que desarrollen una revisión. Entonces, para este primer ejercicio, lo que tendríamos que hacer es
definir una o dos preguntas de investigación y a partir de esa pregunta plantear palabras clave, ¿ya? Pero para que lo hagamos aquí, ustedes me van a decir algunas palabras clave y yo me voy a meter en los buscadores para ir mostrándoles cómo funciona, ¿ya? Ustedes, lógicamente, ahí de su computador también pueden ir metiéndose, si es que pueden verlo en paralelo. Entonces, vamos a ir primero al Scopus. Que como les decía, yo entré a los Scopus aquí, yo entré así, me pidió el correo, pero si yo ponía mi correo personal, am, no entré, no me lo iba a dar, parece. Y ahí entré por la... parece que yo sí tengo cuenta con mi correo, porque el Mendeley también, que tengo Mendeley, que es un programa, y el Mendeley también es Elsevier. Y me parece que esa cuenta me la hice en Elsevier con mi correo personal. Pero bueno, entré vía la organización y les voy a mostrar, entonces me voy a salir de aquí. Les voy a mostrar el Scopus. ¿Dónde está? Aquí está. Ya, aquí está, así se visualiza en la pantalla. Después ustedes hacen el intento, como les decía, de entrar como creando una cuenta o vamos a ver después si puedo entrar, si puede entrar por la biblioteca de la universidad. Y entonces aquí ustedes pueden buscar con palabras claves. Y acá donde dice, espérame, donde dice Search Within, nosotros podemos buscar, pedirle al programa que me busque las palabras que voy a colocar en el título, dice artículo título, en el abstract y en las keywords del artículo. Pero también puedo pedirle otras cosas y ahí me dan todas las opciones. Puedo pedirle buscar autores, solo el primer autor, solo buscar en el abstract, solo buscar en el keyword y así. ¿Se fijan? Muchas opciones distintas. Entonces, pero la que uno utiliza cuando hace revisión sistemática generalmente es esta, porque en el fondo a uno le interesa buscar un tema. Y ese tema tiene que estar mencionado en el título, en el abstract y en las keywords. En todas las tres o en alguna de las tres, ¿ya? Entonces, eh, ya, dígame una palabra clave. Violencia. No te escuché. Violencia, perdón. Violencia. Estás como con un eco. No sé. En serio. Eh, ya. Este buscador es, en general, es en inglés, ¿ya? Entonces, los otros que les mostré, ahí, como son latinos, pueden ser en español. Entonces vamos a buscar aquí violencia contra las mujeres, porque aparece ahí. Y después nosotros aquí le podemos agregar cosas. Entonces vamos a pinchar. Aquí yo pinché bueno, hagámosla simple primero, después la hacemos avanzada. Es que aquí en Advanced podía agregarle estos operadores que yo le explicaba. El AND, OR. Entonces, a ver, lo vuelvo aquí. Sintaxis error, no, pues no puede ser la otra. Voy a volverme para atrás. Y aquí se ponía la fecha. Ahí está
Aquí puedo decirle la fecha, publicado después, pongamos una reciente. Ah, eso le iba a decir, que la ejercicio ahí yo le puse que ustedes definieran un periodo, pero lo ideal es que hagan una búsqueda de los últimos años para que no salgan tantos textos y que delimiten igual el territorio a, no sé, América Latina o solo Chile. Ya, desde el 2020. Del 2020 al presente, añadido en cualquier momento. ¿Y cómo se podía agregar eso del an? A ver, voy a buscar esa palabra. Ya. Ahí me arrojó. Ah, ya. Yo todavía no delimité disciplina, ¿cierto? Solo coloqué las palabras clave que me buscó violencia y against woman. Ya me buscó esas palabras clave y le dije desde cuándo, ¿cierto? La fecha. Eh, y entonces aquí me van a salir todo tipo de artículos. ¿Se fijan? Este es de estudios de población, medicina, health, no sé qué. Ya, entonces ahora yo quiero delimitarlo un poco más y acá a la izquierda sale la disciplina. Entonces yo puedo elegir que sea solo ciencias sociales. Puedo decir que sean solo artículos, porque aquí se fijan, nos están mirando, dice artículos, capítulos de libro, review, libros, conferencias, ya, yo solo quiero artículos. Eh, el idioma, ya que sean en inglés y en español, o quitémosle el inglés, pongámosle solo Spanish. Y después acá está el territorio. Entonces aquí yo puedo ponerle que me muestre todos los territorios. ¿Se fijan? Donde dice Country Territory, yo le pongo muéstremelos todos y me va a arrojar todos los países. Entonces ahí yo puedo seleccionar los que a mí me interesan. Por ejemplo, si quiero que sean una búsqueda a nivel mundial, los dejo todos. Pero si no quiero que sea mundial y lo quiero delimitar, por ejemplo, a algunos países de América Latina, los pincho. Entonces ahí busco Brasil, no sé, México, Perú, Chile, Colombia. Ya bueno, y los puedo ir revisando así todo y marco todos los países que me interesa y le pongo que se limite a esos países. Y ahí me redujo al tiro, inmediatamente me redujo la búsqueda, ¿se fijan? Eran como, ay, no me acuerdo cuál era el número anterior, era como 6.000 y tanto. Y bajaron a 974 documentos, solo de esos países. Y entonces ahí yo voy viendo los títulos y qué sé yo. Entonces ahí puedo poner más filtros y a la medida que pongo más filtros voy a reducir, por ejemplo, la fuente, puedo ponerle que solo sean journals y la etapa de la publicación, puedo poner que sean solo artículos que estén final, o sea, que ya están publicados, porque esto que dicen artículos en prensa significa que todavía están en alguna etapa de revisión. Ya, entonces ahí lo restringí más, ¿se fijan? Y ahí bajé a 136 artículos. Entonces después yo lo que hago es descargar esta data y, por ejemplo, la revisión de literatura que hice yo, coloqué todos los títulos ¿cómo se llama? En un Excel y ahí fui colocando más información si es que me interesa, si es que les interesa, como les decía antes,
describir más información, aparte del título, qué sé yo, esto, pueden de antemano definir cuestiones que quieran incluir. Por ejemplo, no sé si la metodología es cuanti, quali o mixta, y ponen en el Excel donde van a poner la información, le ponen tipo de metodología. Entonces después uno va al artículo y generalmente lo que hace es leer los abstracts. Y del abstract puede eh, deducir, digamos, si es que la información que yo quiero ir describiendo en esa selección. Pero ese ejercicio lo vamos a hacer más adelante. Aquí yo preliminarmente puedo mirar si los temas me interesan y veo si es que descargo o meto en mi database, a mi base de datos, esos 136 y después ya sería como seguir las etapas que yo me defina, como el señor del artículo, el ejemplo que yo les di, que inicialmente encontró 343 y después fue colocando criterios que le llevó a reducir ese número. ¿Ya? ¿Puedo hacer una Em, pregunta sobre eso? sí, Los criterios se tienen que poner previa a que yo comience a hacer la búsqueda, se pueden seguir afinando durante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en base a los criterios que yo puse al inicio, de pronto termino con, no sé, 5 papers que sean válidos con todos sus requisitos? Puedo echar pie atrás y decir, vale, es tan poco que en realidad voy a renunciar a estos. sí, uno siempre puede cambiar los criterios, porque en el fondo son decisiones metodológicas. Lo importante es que esas decisiones metodológicas sean coherentes con mis preguntas de investigación y con lo que yo voy a presentar, digamos, en el análisis. Pero, por ejemplo, en la revisión sistemática que yo hice, que era investigaciones sobre encarcelamiento femenino en América Latina, yo en un principio dije, voy a incluir solamente artículos, me interesan solo artículos, como les decía antes, que fueran empíricos y que aplicaran método cuantitativo mixto. Y resulta que cuando empiezo a hacer la revisión, bueno, primero sacar los títulos y qué sé yo, pero después cuando empecé a hacer la revisión me fui dando cuenta de que había muy pocos cuantitativos, muy pocos, y mixtos menos. Así era muy, muy escaso. Entonces dije, chuta, si me quedo con este criterio, tal como tú planteas aquí, me van a quedar muy poquitos y entonces a partir de eso no voy a poder sacar muchas conclusiones, como para decir el tipo de investigación, los temas que se están abordando, qué sé yo. Entonces decidí incluir todos los métodos, solo que dentro de mi grilla esta que hice en Excel, coloqué columnas que describen el método. Entonces coloqué una que dice tipo de método, si es quali, quanti o mixto, y coloqué una que describe la técnica, como para ponerle más específico que si menciona o no las técnicas. Y ahí en base a eso, y también coloqué una si es que el estudio tiene estudio primario o no, porque algunos definían como cualitativo, qué sé yo, y cuando uno los leía en verdad era súper teórico, no tenía nada de empírico. Entonces ahí uno va definiendo estos criterios para decidir si en la selección final de los artículos que va a analizar va a dejar algunos fuera, pero los criterios los va colocando uno, ¿ya? Entonces, bueno, ahí el Scopus y el WOS son los que tienen un volumen mayor de revista a nivel internacional, ¿ya? Pero en el ámbito de América Latina, como les decía, puede ser relevante utilizar otros buscadores. Y ahí tenemos el cielo, donde, por ejemplo, que era violencia contra las mujeres. Y ahí, haciendo la búsqueda simple, solo colocando la palabra, me dice que hay 2.816 resultados, ¿cierto? Pero ahí yo voy a empezar a aplicar filtros. Entonces, aquí dice que lo buscó violencia contra la mujer en todos los índices, o sea que tanto en el resumen como en el título. No tiene palabras clave este, pero añadir un campo.
Si le pongo añadir un campo. Ah, claro, aquí puedo añadir y agregar más palabras, ¿se fijan? Por ejemplo, violencia contra la mujer y cárcel, no sé, pues entonces yo agrego un campo y le pongo aquí cárcel. Em, y luego con los filtros yo puedo ir tomando opciones, como les decía, no sé, por elegir algunos países. Em, Ahí salen las revistas, el idioma. Tengo una pregunta en relación a eso. ¿Los países tienen como también algún tipo de categorización de, o sea, me imagino que sí, como en términos de producción científica, pero por ejemplo, si encuentro un artículo de, no sé, Tombuctú, como que, no sé, como que África se me desdibuja en todo esto, pero por ejemplo, algo de África. Tiene menos validez como en el ámbito científico, las ciencias sociales, o en No, general hay no, más es que producción. todos esos criterios tienen que ver con tu estudio. Pues si yo quiero hacer un estudio que esté delimitado a América Latina, pongo América Latina entre los países. Pero si a mí me interesa, por ejemplo, el conocimiento que se está generando en países en subdesarrollo, bien podría ser una opción incluir países de África. Podría ser una decisión, digamos, interesante. Solo que, claro, en ese caso yo tengo que saber de antemano de que van a ser en inglés, tendría que colocar como idioma inglés y español. Pues si solo coloco español, no voy a dar con ese tipo de estudio. Pero todos esos criterios yo los tengo que definir. Entonces acá puse en cielo temáticas, puse ciencias sociales. Los años de publicación podríamos poner los últimos también. Y, y en los idiomas, eh, todo nomás lo dejamos. No tiene más opciones del idioma. Selecciona idioma. Porque qué raro, porque dice portugués, francés. O sea que los otros vienen como por defecto, quizá. Em, y el tipo de literatura, como el tipo de producto, dice artículo, informe editorial, reseña de libro, informe de caso, comunicación rápida, carta, artículo, comentario, resumen, noticia. Me interesa artículo y artículo revisión, ya. Poner eso. Y ahí le pongo filtrar. Y ahí el cielo se redujo, o sea, ahí los artículos se redujeron a 214. ¿Se fijan? Colocando solo esos últimos años, ciencias sociales. Y ahí podría yo colocar más filtros en relación a los países. Por ejemplo, de momento ahora están todos los países y todas las revistas. Y así funciona el caso del cielo. ¿Ya? Entonces, más que nada va a depender, como al final la búsqueda va a depender de mis decisiones. Y luego tenemos otros buscadores. Y bueno, lo bueno del cielo es que es abierto, pues el cielo es gratuito y estos otros también. Casi todas estas revistas se indexan en forma gratuita. Este es el Latindex, donde también uno pone el título. em, Solo artículos y vamos a poner violencia y aquí colocamos, casi todos tienen, se fijan en la búsqueda general y después tienen la búsqueda avanzada. Y ahí donde uno va delimitando las categorías, va colocando los filtros. Acá en la búsqueda avanzada aparece en este sistema. Título. Ah, ya, pero yo no quiero buscar uno en particular. Buscar.
A ver si me lo busca así. Selecciono un tema. Ahí, selecciono un tema, ciencias sociales, un subtema. Ah, y aquí puedo poner subtemas. En el otro no aparecían subtemas. Criminología. Ciencias sociales, criminología. Selecciono un idioma, español. Ya, y le pongo buscar. Ya, no me tiró nada con esa búsqueda. Cero. Qué raro porque me está buscando revistas. Bueno, ahí hay que. Yo le había puesto artículo. A ver, tiene que ser aquí. Ya. Claro, si le pongo artículo, ahí me hace la búsqueda y tengo que filtrar acá quizás. No, no se puede filtrar aquí. Tira poquitos en todo caso, tira 89. Quizás uno los puede ordenar nomás y saca los últimos. Si es que en ese caso le interesan los años, puedo sacar solo de los últimos años porque va avanzando y voy. Lili, ¿Sí? igual es probable que uno se encuentre los mismos artículos en las distintas páginas, ¿o no? Por ejemplo, si Exactamente. yo Ese ocupo más de un es un punto, buscador y... por eso cuando yo les mostraba el ejemplo, el sujeto decía, yo voy a revisar estos 7 buscadores y después em, elimino los que estén duplicados, dice, récord duplicados. Entonces, claro, él eligió deliberadamente algunos buscadores que son sistemas de bibliotecas muy específicos, así como de medicina, y qué sé yo. Entonces, eso quizás seguramente le da la posibilidad de que no haya tanta coincidencia. Pero en el caso de estos, o sea, si lo que uno encuentra además que son, por ejemplo, en Latindex tienen poquitas revistas al lado de las que están en Cielo y en Scopus hay muchas más. Entonces, probablemente si uno busca solo en Scopus y en Cielo, ya tenga suficiente para y no sea necesario buscar Latindex o Redalyt, que probablemente van a aparecer los mismos. ¿Ya? Entonces, claro, ahí uno puede decidir o si no, puede buscar aplicar todas las búsquedas en todas las plataformas que eligió, 3, 4, no sé, y, y después comparar y eliminar los que están repetidos. O sea, uno siempre tiene que. Yo por lo menos la búsqueda, la revisión sistemática que hice, utilicé varios de estos buscadores y, y después los coloqué en un Excel y claro, habían algunos, por ejemplo, que el título estaba como, en algunos estaba en inglés, en otros estaba en inglés y en español y en otros estaba en español y entonces por esa razón a veces no, como uno además mete una cantidad de información o descarga una cantidad de información, a primera no se da cuenta que es el mismo. A veces los autores no están escritos igual, digamos, por ejemplo. Entonces ya después cuando ya lo ordené en la planilla, me fui viendo los que estaban repetidos y eso los eliminé. Es parte, digamos, como del proceso. Pero sí, uno igual puede tomar, digamos, la decisión de elegir alguno nomás. Por ejemplo, el Google Scholar. El Google Scholar, como decía en este artículo que yo les daba como ejemplo, eh, es abierto, digamos, y no está asociado como a librería en específico, como a journal específico. Entonces, como funciona más como en la red abierta, puede haber más diversidad de cosas. Entonces, de repente igual puede ser bueno a veces complementar y, y ahí em, y ahí sí después hay que aplicar como hartos criterios de filtro para acá, por ejemplo, dice el año, la relevancia, em, tipo de artículo, y ahí uno puede mirar si esos artículos, digamos,
cumplen con las características de según la revista y todo. Pero aquí mismo uno puede ver, por ejemplo, este artículo, el primero, dice aquí Redalic. O sea, yo sé que va a estar también en ese buscador. Pero hay algunos que, por ejemplo, que dice ResearchGate, y ResearchGate es un portal del académico. Como yo tengo mi página en ResearchGate, subo mis artículos. Entonces no es una librería institucional. Entonces puede ser que yo suba un borrador en ResearchGate, que sea un artículo mío que no está publicado, lo subo ahí y me aparece aquí. Entonces no necesariamente van a ser artículos que estén, entonces yo igual voy a tener que verlo, entrar y ahí voy a cachar si es o no un artículo que está indexado a alguna otra revista, qué sé yo. Pueden ser informes, pueden ser. Si fija, esto pareciera ser como un informe y no un artículo eh, indexado, puede ser un informe institucional. Entonces ahí, según en los criterios que yo haya definido antes, estos criterios de tipo de producto y todo eso, voy a tomar la decisión de si quiero o no incluir informes que sean informes, no sé, un informe de política pública. Pero puede ser que mi estudio esté orientado a eso, porque quiero buscar informes de política pública, working paper, que son como informes de trabajo. Y entonces, si quiero buscar ese tipo de información, quizás mis criterios tienen que ser otros. Pablo. Y ahí, por ejemplo, bajo esa lógica, no sé, pienso en el informe del PNUD que salió hace un par de meses, eh, igual como que tienen relevancia o como que tienen un Exacto. impacto importante. Claro, tú apuntaste exactamente lo que estaba tratando de explicar. En el fondo, ese tipo de informe no está en una revista journal indexada y todo, pero el informe puede tener mucha relevancia en la temática que está, digamos, abordando. Y entonces, seguramente ese informe, si lo busco, lo voy a encontrar aquí en el Google Scholar, pero no lo voy a encontrar en Scopus. ¿Sí? Pero si a mí ese tipo de informes, que es de una institución que tiene su prestigio y su respaldo, me interesa igual porque me sirve para buscar X tipo de información, yo lo puedo incluir, porque yo lo defino dentro de mis criterios que voy a usar deliberadamente este tipo de buscador y deliberadamente voy a incluir algún tipo de informes que puedan ser de política pública porque mi estudio es de política pública. Por ejemplo, un informe de, no sé, pues del Instituto de Estadística de México, por ejemplo, del INE, parece que se llama igual el de México. Y ellos también emiten informes y me parece que es una institución reconocida, validada, es una institución pública y entonces, como lo que yo estoy buscando son informes de política pública que, no sé, evalúan programas en América Latina, y como en América Latina no hay muchas evaluaciones que estén así como en Journal, indexadas, puedo tomar ese criterio y aceptar ese tipo de fuente de información. ¿Se fijan? Entonces ahí mis mecanismos de búsqueda van a tener que ser otros. Y quizá probablemente buscar a través de Google Scholar o incluso también acudir a buscadores institucionales de esos países, por ejemplo. Y me voy y me meto a las páginas del gobierno de México, a las páginas del gobierno de Chile, qué sé yo, donde también hay database donde hay este tipo de informes, que lo hemos visto no sé si se acuerdan en la clase en el curso de prevención que yo le mostraba fuentes de información que eran de otro tipo, que eran a veces de los países donde habían informes, reportes y cosas así. Entonces, si mi objetivo de mi búsqueda tiene que ver quizás con evaluaciones de política pública o cosas por ese estilo, quizás no son los journals los que quiero mirar. Cata parece que tenía una pregunta. Sí, cuando una persona quiere hacer una tesis de una revisión sistemática, ¿dónde se traza la frontera entre la revisión que se hace para el estado del arte o para generar la propuesta y la revisión que se hace como ya propiamente tal dentro de la investigación? Buena pregunta. Porque ahí yo pensaba como, claro, esa es una de las posibilidades o la apuesta que estoy haciendo, pero mientras he hecho la búsqueda bibliográfica pienso, ya, pero esto es parte de estar ya ejecutando la investigación.
Mm, Porque, claro, estoy tratando de hacerla con estos parámetros, entonces estoy buscando, teniendo mucho cuidado, anotando cuáles son las palabras y todo, digo, pero esto del estado del claro, no, arte, mira, o cuando tú sea, o hagas el el marco, estado del arte, eh, trata de hacer como una primera revisión y a ya, través de fuentes que te sean más cercanas. No aplicar estos criterios ni criterios de búsqueda, ¿no? Sino que más bien buscar, por ejemplo, ya, no sé, si tu revisión es sobre un tipo de política, un tipo de programa y cómo se están aplicando o se han aplicado en, no sé, América Latina, hace una búsqueda rápida más general de estudios y a partir de un par de estudios claves puedes armar el estado del arte. Em, Teniendo como referencia quizás algunos conceptos o teorías, más que nada tienes que irte por ese lado, digamos, como yo quiero abordar, no sé, por la teoría de prevención que está relacionada con las teorías de aprendizaje, no sé por decir algo. Entonces, en la parte como del marco teórico, buscas algunos textos que aborden esa teoría entre clásicos y algunos más actuales, y después eh, buscas, digamos, estudios donde se desarrolle o se aplique o se conecte esta teoría con el tipo de programa, el tipo de política que tú quieres analizar. Pero ahí claro, lo que te recomendaría es que hagas como una exploración inicial para hacer el estado del arte y no profundizar ni aplicar criterios. Y después ya para la estrategia metodológica, ahí ya definir como, bueno, voy a buscar textos que sean solo de este año, solo de tales países y todos los criterios que estamos hablando aquí. Y ahí poner más rigurosidad en los criterios y en la estrategia que va a utilizar para buscar, para analizar, para sistematizar esa información. muchas gracias. De todas maneras, igual la idea es que lo sigamos viendo. Yo les dejo este ejercicio inicial y me parece que es importante que lo hagan en el caso de Cata, que lo conectes con tu tema. Y la próxima semana la clase yo la voy a hacer presencial, el 5, ¿ya? Y ahí voy a profundizar un poco más en la revisión sistemática, cómo se definen criterios, qué tipo de criterio uno puede definir. Les voy a mostrar una matriz de Excel eh, donde uno puede ir colocando la información y ahí podemos ver como más en detalle criterios de calidad, de inclusión, de exclusión y todo eso, mirando quizás algunos ejemplos. Ya voy a subirles ahí en la bibliografía algunos casos de ejemplo y cómo eso después se transforma, se traduce en análisis, pues qué tipo de análisis se pueden hacer, las tablas descriptivas como tipo de frecuencia o en gráficos también que a veces se utilizan como para describir los hallazgos más cuantitativos en las revisiones sistemáticas. ¿Ya? Entonces la próxima clase, como la voy a hacer presencial, van a ser 2 horas de clase, 2 bloques de clase, quiero decir. ¿Ya? Va a ser el día sábado y van a ser 2 bloques seguidos. ¿Ya? Entonces ahí vamos a profundizar un poco más este tema y el ejercicio este es evaluado, así que, como les decía, traten de definir una o dos preguntas de investigación, unas poquitas palabras clave y delimitarlo a poquitos años. Pues puede ser solo las publicaciones de los últimos 2 años, por ejemplo, para que no les salga tanto. Y definir uno o dos buscadores. Ahí yo le puse 2 buscadores a los que puedan acceder en forma gratuita y armen este resumen como para que hagan el ejercicio y veamos cómo resulta. ¿Ya? Entonces lo ideal es que lo puedan mandar antes del día sábado para que lo podamos revisar ahí, mirarlo y ahí ir afinando, digamos, el tema de las búsquedas. ¿Les parece?
mandar las preguntas con los buscadores, mandar como como el fichero de los resultados de la búsqueda. Ahí no estoy leyendo. Ya, Perdón. ideal que sea como el resultado, po. En un Excel el resultado, pues cuáles son los títulos que encontraron y no sé. Hice esta búsqueda y explican el procedimiento y seleccioné 20 títulos con esta característica. Por eso aquí les puse descargue los títulos y colóquelos en una planilla Excel incluyendo información básica para que no sea tanto trabajo, digamos, el título, el autor, el año y la revista. Eliminar los repetidos o los que no se vinculan, cosa de que no queden tanto, no sean tanto. Y ahí traten de elaborar un flujograma parecido al que les mostré del ejemplo, indicando como los pasos que siguieron. Como la primera búsqueda, encontré 300, después le puse este filtro y así. ¿Ya? Eso sería como el primer ejercicio evaluado y como les digo, ahí en la clase vamos a seguir avanzando un poco más en la estrategia de búsqueda. Les voy a mostrar otros programas que además son más modernos, así como de inteligencia artificial, que también ayudan a hacer como mapas y seleccionar y hacer búsquedas de texto. Algunos de esos están bien entretenidos, bien bonitos, ¿ya? Pero por ahora no los voy a marear más, así que con eso, ay, con, con eso estaríamos por hoy, ¿ya? Traten de hacer el ejercicio, pues, para tenerlo para ese día. Ya, si alguno tiene alguna dificultad, no lo alcanza a terminar o qué sé yo, ahí lo conversamos. Pero como les dije, son 3 ejercicios evaluados, está en el programa, miren el programa del curso y voy a subir estos como ejemplo, ¿ya? Estudios que son como ejemplo que pueden ahí servirles para ir guiándose. Ya, chicos, nos vemos entonces la otra semana. Chao, gracias. Gracias, nos Chao, vemos, que profe. estén bien. Chao, chao.